Bienvenidos a tu canal Mundo al Día, tu fuente diaria de noticias e información actualizada sobre los eventos más relevantes de El Salvador y el mundo. En este canal te mantendremos informado desde las decisiones de nuestro presidente Nayib Bukele hasta los cambios que impactan el mundo. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y sé parte de nuestra comunidad. Ahora empecemos. Contestó el venezolano ante el interrogante desde el 28 de julio del 2024 y sus resultados electorales son parte del pasado y se debe seguir adelante. ¿Qué dice la gente sobre esto? ¿Es realmente tangible este resultado con un 83.1%? ¿Eso se siente en la calle? Sí, bueno, es algo que está... Amigos, iniciamos el video del día de hoy con ese mensaje, ¿no? Es tangible, realmente, es 86%. La gente siente la pegada, o sea, es importante. Claro que sí, diría yo, ¿no? Pero aquí el especialista va a hablar también al respecto. No olviden darle me gusta a este video, comenten qué les está pareciendo cada noticia que vamos viendo a lo largo de este video. No olviden compartirlo también con sus familiares y amistades para que no se pierdan de esta información que resulta ser tan importante. Y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, ya saben que eso me ayudaría muchísimo. Ahora sí, amigos, continuemos. Muy consolidado en el imaginario colectivo, más allá de la posibilidad que tienen los venezolanos real de expresarlo, de manifestarlo sin el temor a verse amedrentado o verse sobreexpuesto. Eso es algo que está consolidado, es algo que está muy firme entre los venezolanos, es una cuenta pendiente de lo que fue un evento que movilizó de manera muy épica y empática a todos los sectores del país en una narrativa electoral, en un objetivo común, y luego de no lograrse, visto lo que sucedió, los resultados no verificados publicados por el CNE, luego de no alcanzarse esa meta por esa vía, los venezolanos, si bien sintieron y sienten aún un dejo de duelo por ese logro no obtenido, siguen manteniendo una conexión con ese evento porque reconocen que el mismo es positivo, le es favorable en los resultados. El chavismo evidentemente pretendía, quería, deseaba o sigue deseando, ¿no? Entablar una buena relación con Donald Trump. De hecho, han visto ustedes que todos sus comunicados e incluso todo lo grandilocuente que ellos suelen ser cuando van a insultar, cuando van a decir que son los hijos de Bolívar y toda esta parafernalia, nunca mencionan a Donald Trump, ¿no? No tratan de no enojar a Donald Trump. Porque ellos querían y pretendían, reitero que así fuese, llevarse bien con esta nueva administración. Han puesto muchísimo dinero, por cierto, en lobby estadounidense para lograr esto, pero muchísimo dinero, digo, o sea, hay supuestos académicos, hay empresas, hay petroleros y un largo etcétera que han intentado acercar a Nicolás Maduro y a Donald Trump, y en un momento ellos pensaron que eso lo habían logrado o lo estaban logrando cuando fue Grenell a Venezuela, que se llevó a varios de los estadounidenses presos políticos, y bueno, ellos creían que habían tenido un avance en ese sentido, y ocurre ahora esto de Chevron, que ocurre además luego de varias cosas, ¿no? O sea, hay que ver hacia atrás cómo fueron sucediendo todas estas situaciones. A Chevron lo mencionó Marco Rubio cuando fue presentado como secretario de Estado. No olvidemos esto. Después ocurrieron varias cosas en el camino. Después Donald Trump hace un tweet o un posteo en su red social Truth Social sobre esto. Ese mismo día, cuando hace este posteo, tiene la entrevista, el podcast entre María Corina Machado y el hijo de Donald Trump. Y luego termina saliendo esta nueva licencia que sustituye a la licencia 41. Creo que en una sola palabra, el intento de imponer la hegemonía comunicacional en el 2007 se ha cumplido. Lo peor es que eso ha significado el silencio, el destierro, la persecución y lamentablemente la detención de periodistas. Hasta ahora hay 12 en las mazmorras del régimen y lamentablemente lo que
estamos viviendo ahora es precisamente la profundización de la censura por parte del gobierno. Evidentemente, al principio Hugo Chávez tuvo ese encanto precisamente porque irrumpió en la palestra política tratando de cambiar lo que para ese entonces era considerado una democracia fallida, en el sentido de que había más del 80% de pobreza crítica en el país. Y evidentemente ese fue un caldo de cultivo que pudo aprovechar Hugo Chávez para precisamente irrumpir y tratar de cambiar el modelo político que hasta ese entonces estaba en Venezuela. Y tuvo el apoyo de los grandes medios, no solamente de televisión, también de la prensa escrita, y de allí que se haya potenciado pues la posibilidad de que él accediera al poder, y evidentemente tenía un arraigo popular que supo aprovechar en su momento, y por esa razón se impuso. Entonces no lo olvidan, más aún cuando se trata forzosamente de que el venezolano de a pie lo olvide, hablándosele de un nuevo evento electoral, de otra narrativa, de continuar y dejar eso atrás, porque los venezolanos entienden que dejar atrás un evento que de manera muy sólida, de manera muy contundente, prueba un triunfo que a la vez se puede traducir en un cambio rotundo de lo que es la dinámica política del país, los venezolanos no están dispuestos a dejarlo atrás, más aún cuando los enarbolantes, los protagonistas directos como candidatos y promotor de ese resultado, que son Edmundo González y María Corina Machado, aún se mantienen firmes en la defensa de esos resultados de ese evento como tal. No como en otras ocasiones donde alguno que otro olvidó o bueno, se desconectó de la premisa que en algún momento había anunciado de un triunfo. En este caso no, amén de que también hubo una estrategia comunicacional muy contundente, muy fuerte, en donde de manera probatoria se mostraron actas, resultados, sí, página web, todo lo que adoleció por parte del Consejo Nacional Electoral. Bueno, recordamos todo lo sucedido, ¿no?, el año pasado en las elecciones venezolanas. Ya es muy conocido, creo, por casi todo el mundo cómo se robaron las elecciones. Realmente, a pesar de que se presentó todo tipo de información, se subieron las actas originales a internet, se mostraron resultados que eran pues de fuentes confiables, ¿no? E incluso María Corina Machado y algunos representantes de la oposición empezaron a hablar y pues expresar, ¿no?, la opinión pública, lo que había ocurrido, que habían ganado las elecciones, y sin embargo el dictador o tirano de Maduro no dejó el poder, cuando él había dicho que si perdía lo iba a dejar, ¿no? Y algo curioso, porque después dijo que solamente se iba a retirar cuando se presente alguien que sea chavista. Es algo bastante ilógico, ¿no?, que haga unas elecciones para que luego él decida quién es el ganador. Y fue una noticia triste, la verdad, que se sigue luchando incluso a día de hoy, y esperemos que la lucha termine pronto y sea obviamente a favor de lo que es la oposición de Maduro, ¿no?, lo que es la democracia venezolana, la libertad venezolana, dirigido por Edmundo, pero con vocera como María Corina Machado. Continuemos, amigos. Sucede, bueno, que ellos realmente no se lo esperaban. Entonces esto se suma a uno de tantas situaciones, de tantos traspiés que ha tenido el chavismo, ¿no? El traspié de la primaria, el traspié del propio 28 de julio, el traspié de creer que la sociedad estaba dormida, el traspié de ahora intentar imponer una narrativa de unas falsas elecciones y un largo etcétera que nadie se está comiendo, y ahora el traspié con Donald Trump de una situación que les afecta, ¿no? Porque aquí además hay una narrativa que quiere hacer ver que las sanciones solo afectan al pueblo venezolano, cosa que efectivamente si hay unas sanciones hay un impacto
en la economía venezolana, pero el dinero lo manejan ellos. O sea, no estamos hablando de más o menos normal con instituciones, entonces el dinero entra y más o menos tienen que presentar unas pruebas en que los gasten. No funciona así. Eso es dinero que funciona casi como una caja chica de Nicolás Maduro, y ahora son aproximadamente unos 150,000 barriles de petróleo diarios, aproximadamente, un poco más, un poco menos, dependiendo de los meses, que producía Chevron, que les quedaba de regalía una gran cantidad de dinero al chavismo, que eso no debía ocurrir, por cierto, pero le quedaba de regalía, reitero, no a la población venezolana como tal, sino al chavismo que lo maneja. Y bueno, ahora hace esta amenaza, vamos a ver si se atreve realmente Maduro a desafiar a Trump, ¿no? Vamos a ver si les mandan un avión y no los recibe, si intenta hacer un show como el de Petro. Yo no sé si ellos quieren hacer eso realmente con Donald Trump. Es decir, que pese literalmente a los resultados, porque de alguna manera, como coloquialmente hablando, no se cobró, el venezolano aún mantiene esta esperanza. Pero después del 10 de enero, ¿cuál es este estado de ánimo? Porque sí, se mantiene la esperanza, pero hay una realidad, y la realidad es que en Venezuela se mantiene Nicolás Maduro, y la situación económica, sobre todo, que es la que más afecta, no ha cambiado. A pesar de esta situación política, ¿cuál es el estado de ánimo de los venezolanos? Esto, por supuesto, en base a los resultados de la encuesta. Claro. El venezolano está frustrado, ¿okay? El venezolano está triste, sobre todo porque no hay el cambio, no se ha consolidado el cambio. El venezolano tiene aún esa esperanza presente. Si bien de alguna manera u otra esa esperanza para algunos puede suponer una especie de espera ingenua, para el venezolano no lo es. Para el venezolano hay una esperanza producto de lo que ejecutó como elector el 28 de julio. Ahora bien, el 10 de enero suponía un hito, un momentum en el cual debía producirse esa cobranza, hacer efectivo ese resultado con el ingreso de Edmundo González al país. No se da. Sí. Nicolás Maduro reafirma un juramento, el cual no apoya a la mayoría, por ende es obvio que tiene que haber un nivel de frustración, hay un nivel de indignación por ello. Hay tristeza o frustración porque no le han cumplido, no, porque los venezolanos entienden que la dinámica no es común. Claro. Los venezolanos entienden que la narrativa, la dinámica de acontecimiento también está aderezada por un factor terror, temor, amedrentamiento, de riesgo importante. Entonces, la frustración sobre todo es porque no se termina de dar el cambio. Continúan firmes en el deseo que se produzca, claro. Continúan fieles a quienes lo enarbolan, pero les frustra que aún no se logre. Pero más allá de eso, fue a partir de 2002 cuando se dio lo que se conoció como el golpe de Carmona o el Carmonazo, que comenzaron ellos a pensar en la posibilidad de establecer esta hegemonía comunicacional, que no es otra cosa que implantar un modelo de control político sobre la sociedad a través de los medios. ¿Qué implicaba esto? No solamente la compra de medios privados, sino precisamente tratar a través de la CONATEL, que es el órgano represor de la libertad de expresión, tomar el control de las radios y la televisión, que se manifestó después en las leyes que se aprobaron, como la ley resorte, la ley de Sapo, que fue en su momento discutida y evitada, pero evidentemente vinieron otras nuevas normativas que en este momento están siendo implementadas, como la ley del odio, y lamentablemente eso ha traído como implicación que muchos de los medios que hoy están en Venezuela están silenciados, y además con el temor, porque viven precisamente con una espada de Damocles sobre sus espaldas, sobre su cuello, porque no se atreven a hacer el periodismo crítico que realmente requiere una democracia para funcionar. Bueno, mientras tanto se tienen una postura como adulando al régimen, al gobierno de Estados Unidos, una postura, tú sabes, de ser mansito, como mansito se muestra. Pero fíjate, ¿tú crees que yo te quería apuntar, que a mí me parece que vale la pena resaltar en este momento lo que está ocurriendo frente con Guyana, en el tema del Esequibo? Porque inmediatamente que pasó esto,
tú ves la tendencia que tiene el régimen, que siempre quiere tener en el escenario una cuestión bélica, una guerra, un enfrentamiento. También el tema que tiene que ver con Guyana, sobre todo, y sumando esto a que hoy va a haber un nuevo secretario general de la OEA, que parece que va a ser Albert Ramdin, que es de Surinam, que tiene el apoyo de América Latina, que tiene el apoyo del CARICOM, en fin. Este manejo, estas cosas que están pasando, ¿cómo impactan también al régimen? Esto es posible que con todas estas cosas se pueda tener oxígeno Maduro. Se dice, ¿no? Ya el hecho de no querer llamar dictadura a un tipo que comete crímenes de lesa humanidad, sea Maduro, sea Díaz-Canel, sea Ortega, o sea cualquiera de estos, ya dice bien claro cuál es su línea. Ahora, más allá de esto, porque la verdad es que este tipo de organismos está quedando mucho más para lo que es lo simbólico que para cosas reales, ¿no? Lamentablemente. Yo con Guyana, bueno, ocurre algo, no hay que perder de vista que si le quitamos esos 150,000 barriles diarios producidos por Chevron en Venezuela, la cantidad de barriles producidos diarios en Guyana es la misma cantidad que se produce en Venezuela. Estamos Guyana, ¿no? Estamos hablando de ese pedacito de tierra. Esto habla entonces de la importancia petrolera de esta zona. ¿Qué es lo que quiere ahora o con lo que intenta amenazar Maduro? Pedro Trujillo, doctor en ciencias políticas y experto en seguridad y defensa, profesor universitario y analista en medios de comunicación. ¿Qué opinas de la evidencia que apunta a la complicidad de los capos de la dictadura de Caracas en el nacimiento y crecimiento del Tren de Aragua para desestabilizar la región y contaminar incluso ciudades en Estados Unidos? Pues no es nada. Es un tema bastante interesante, ¿no? El hecho del mencionado y conocido, muy conocido, por cierto, a nivel no solamente regional, sino internacional también. Hablamos de no solo América del Sur, sino también América del Norte, incluso América Central, o sea, todo el continente americano actualmente. El Tren de Aragua es un problema. Y bueno, ya se les ha tachado de terroristas, pero aún no se han tomado medidas drásticas para combatir esto aquí, ¿no? Y digo, no se han tomado medidas drásticas porque el líder sigue en el poder. Y pues, todos sabemos quién es la cabecilla, ¿no? Lo dijo María Corina Machado, es Maduro, líder de la organización criminal del Tren de Aragua. Yo, sinceramente, espero el día en el que finalmente esa tiranía pseudo dictadura caiga finalmente. En serio lo espero, porque es una tiranía que está haciendo demasiado, pero demasiado daño a la población. Es algo muy triste de ver lo que sucede en Venezuela, sinceramente. Es como si los propios ciudadanos estuvieran secuestrados por el propio gobierno. El gobierno no los deja hacer nada. Y eso, sinceramente, es algo triste. No los deja ni siquiera expresar su libertad, su derecho, el derecho básico de todo ser humano. Algo, sinceramente, que pone tristes a miles de personas. Distinto a lo que han hecho otras dictaduras en otros momentos con otros grupos. Vimos en los años 60 y los años 70 grupos cubanos y evidentemente Venezuela, que no deja de ser una copia del modelo cubano, mucho más sofisticado, no sé si más peligroso y criminal, pero al menos mucho más difundido por las redes sociales y todos los medios de comunicación que hay ahora, pues crea el suyo. Y evidentemente esto es un elemento desestabilizador que ha confrontado por primera vez muy contundentemente el gobierno de señor Trump, con unas formas o con otras, pero el fondo creo que está claro, pues el vector hacia dónde apunta. Ya. Iván Gil, canciller de la narcodictadura venezolana, afirmó que el Tren de Aragua es una ficción creada por medios internacionales, y Diosdado Cabello, otro gorila de aquella narcodictadura, dijo que ninguno de los deportados que están llegando a Venezuela pertenecen al Tren de Aragua. ¿Cuál es el interés del régimen venezolano en encubrir la existencia de este grupo criminal?
Bueno, ningún régimen evidentemente va a reconocer que tiene esos grupos formados, alimentados, consentidos, promovidos. Pues si el mundo está equivocado, a lo mejor el Tren de Aragua no es un vector de agresión exterior venezolano, pero tiene que estar equivocado el mundo. Leemos informes de Inside Crime y otras instituciones desde hace años, no desde ahora, que proyectan a estos malosos en un número cuantioso, 200, 300 en aquella época. Evidentemente nunca se sabe muy bien cuántos son. Así que si el mundo está equivocado, quizás Maduro tiene razón, pero yo creo que el mundo no se equivoca. Así es. La cabeza del Tren de Aragua, Héctor el Niño Guerrero, está prófugo y Estados Unidos ofrece $12 millones por información que facilite su captura. Guerrero organizó esa organización criminal desde la cárcel de Tocorón con el apoyo de la Guardia Nacional Bolivariana. Cuando le dio la gana se escapó. ¿Dónde crees que está Guerrero hoy y quién lo protege? Bueno, la protección creo que está clara, aunque puede estar triangulada o en un cuadrilátero o en un polígono mayor. Es decir, hay regímenes que se protegen. El régimen de Cuba, el régimen de Nicaragua, el régimen de Venezuela, y no sería de extrañar Rusia y China, a lo mejor con un apoyo indirecto. Evidentemente en cualquiera de esos países, o incluso en algún cuarto o quinto, podría estar, incluso dentro de Venezuela. Tampoco nos cerremos a esa posibilidad. ¿Quién lo paga y quién lo protege? Bueno, yo creo que cualquiera de estos, pero el régimen venezolano necesita de ese brazo armado para generar problemas en aquellos lugares donde el diálogo no se le permite o hay señalamientos contundentes contra la dictadura. Ya. El Tren de Aragua opera en al menos 8 países del continente, incluyendo Estados Unidos. Han hecho tanto daño que hoy los persiguen de norte a sur. ¿Dirías que el Tren de Aragua está en declive o tendrá la capacidad de adaptarse para continuar con sus crímenes? Bueno, yo creo que es muy importante la designación como grupo terrorista que Estados Unidos o en la administración Trump, bueno, Estados Unidos en el fondo, hace de estos grupos, porque esa designación lo que permite es precisamente que determinados instrumentos internacionales de corte político, de corte penal, pero sobre todo de corte financiero, puedan ser utilizados para cortar el oxígeno a estos grupos. En la medida que Estados Unidos, que es el que pilota evidentemente este esfuerzo, sea capaz de detectar lugares, bancos, financieras, empresas, etcétera, que de alguna manera lavan o proveen dinero a estos grupos y le apliquen esos instrumentos financieros, será la destrucción o el inicio de la destrucción, y nadie querrá colaborar con ellos ni podrá hacerlo, bueno, por estos marcos legales y normas norteamericanas. Doctor Trujillo, tu opinión sobre el hecho de que Estados Unidos haya declarado organizaciones criminales al Tren de Aragua y a otros carteles del narcotráfico, ¿qué impacto crees que puede tener? ¿Dará resultado? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Porque lo que sí es cierto es de que se han agotado las opciones. Bueno, yo creo que es muy importante. Primero, el tema financiero, que es por donde evidentemente estallan todos estos grupos, no por el apoyo político, no por el apoyo social, que no tienen, pero sí por el apoyo financiero. En la medida, y esto es lo importante y trascendente de designarlos como grupos terroristas, en la medida que se detecte un enlace entre cualquiera de las personas pertenecientes o supuestamente pertenecientes a estos grupos de corte terrorista, cárteles, maras, etcétera, y un sistema financiero, sea banco, empresa, organización, Estado, en el momento que se establezca esa relación, se puede aplicar sanciones a través de la lista OFAC, de la Oficina del Tesoro, y eso ya sabemos todos el impacto que tiene. Sería cerrar el espacio al financiamiento de estos grupos y a todas las instituciones que colaboren con eso, con lo cual creo que un elemento disuasorio mayor es difícil encontrarlo a estas alturas. Me parece una medida acertada. ¿Visualizas operaciones militares quirúrgicas y muy dedicadas a destruir operaciones, incluso a, digamos, decapitar la cabeza de los jefes de los carteles en territorio extranjero, incluso México u otros? Bueno, esa pregunta quizás hace un año la respuesta era es muy difícil o no. Ahora la respuesta es posible. Es posible porque el señor Trump es capaz de hacerlo. Y además México ha demostrado ser colaborador, es decir, México puede permitir que esto ocurra en colaboración. Evidentemente no Venezuela,
pero con el señor Trump al frente, mis posibilidades de respuesta a tu pregunta aumentan considerablemente. Mientras exista demanda, la oferta encontrará el camino. ¿Crees que si los carteles, digamos, bajan su nivel de actividad, al final en territorio estadounidense se terminen produciendo las que ese país demanda? Bueno, si ya ocurre con la marihuana, ¿por qué no con otras? La respuesta es clara. Mientras haya demanda, la oferta va a encontrar cómo generarse. No hay la menor duda. O sea, que esta es una misión que tiene dos capítulos, ¿no? Controlar la demanda, pero también la oferta. Hace falta una cultura de supresión. Exactamente. Así como al crimen organizado, que avanza por todo el continente, solo se le derrotará con la ley y con las armas, la soledad y el sufrimiento de los venezolanos solo se podrá vencer con su anhelo y compromiso por la libertad, que es una lección que debemos aprender todos los latinoamericanos. Sí, lo que sí está claro es que el venezolano es absolutamente resiliente, pero ahora quiero dar un repaso por los resultados de esta encuesta, si nuestro señor director nos apoya con estos resultados. Quiero ir al futuro. Amigos, hago esta pequeña pausa antes de ir con los resultados para recordarles que les den me gusta a este video, no olviden comentar, no olviden compartir, que les a sus familiares y amistades, comenten qué les está pareciendo y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Ya saben que eso me motivaría a hacer más videos de este tipo. Ahora sí, amigos, continuemos. ¿Qué intención de voto tienen los venezolanos para participar en los comicios de este próximo 25 de mayo, donde se tiene previsto elegir a gobernadores, alcaldes, diputados, esto para la Asamblea Nacional? ¿El venezolano tiene interés en participar? No, en lo absoluto, Laura. El venezolano considera que no solamente es inoportuna en el tiempo la elección, sino que no es coherente con la expectativa que aún tiene planteada sobre algo que probó de una manera histórica, que fue el resultado, los eventos del 28 de julio. Para los venezolanos no puede haber continuidad electoral sin antes resolverse el tema del 28 de julio. No hay que volverlo a recordar, pero no hay que explicar mucho el por qué un venezolano que aún no ha recibido resultados oficiales por parte del ente comicial nacional a estas alturas del mes de marzo, aún no hay una oficialidad institucional que diga y que pruebe sobre todo los resultados del 28 de julio, en este caso el CNE, y ya está convocando otro evento. O sea, hay una deuda institucional importante. Hay una cantidad de preguntas sin respuesta. Sí, una cantidad de preguntas y una ausencia de confianza muy, muy, muy profunda entre los venezolanos. Entonces, llamar de nuevo a una elección para los venezolanos es incoherente, es inoportuna, es impertinente y tiene consigo, como hablábamos hace unos minutos, el tratar de hacer olvidar forzosamente algo que los venezolanos no quieren olvidar, que es el 28 de julio. Evidentemente que sí, porque en ese momento ellos entendieron que aunque había que mostrar dos realidades del país, una que un presidente estaba hablando y otro que había una expresión de movilización en la calle, aprendieron que la mejor forma de evitar eso era tener el control sobre los medios. De allí que no solamente trataron de cerrar medios importantes, sino que lo hicieron en la práctica, como Radio Caracas Televisión en el 2007 y luego 35 emisoras, pero estamos hablando que ahorita para el 2025 estamos hablando de 180 emisoras que han sido cerradas en los últimos 10 años, evidentemente con el propósito de ir cercenando la libertad de expresión, imponer esta hegemonía comunicacional y, lo que es peor, tratar de intimidar a los periodistas que están cumpliendo con unos objetivos fundamentales establecidos en la Constitución, establecido en la ley del ejercicio del periodismo y el Código de Ética, que es la defensa de la democracia en rechazar cualquier modelo de sistema político que precisamente conculque los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, como es el derecho a la democracia, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Reitero, también muchos lugares limítrofes que están en reclamación, que son de Venezuela, esto hay que decirlo, esto es una realidad,
pero operan, empresas como ExxonMobil, por ejemplo, pero también empresas chinas. Entonces, cuando Maduro hace esto, se va a meter Maduro a fastidiar a empresas chinas. Yo la verdad lo dudo mucho, pero bueno, obviamente es una amenaza, esto es una respuesta de alguna manera. Bueno, tú me quitas Chevron, yo entonces voy a ir a golpear hacia allá, que hay empresas estadounidenses también, y que puede ser además, reitero, Guyana, bueno, parte de la que supla de alguna manera esas cantidades de barriles de petróleo que puede dar Venezuela. ¿Y por qué ocurre esto? Y lo quiero dejar acá claro, porque es fundamental siempre derrotar la narrativa de la tiranía. Esto ocurre porque Guyana, el gobierno de Guyana, explotó como se debe el petróleo, las empresas, y mientras Venezuela lo destruyó. 3.5 millones de barriles de petróleo diarios se producían en Venezuela cuando llegó Chávez. Y ahora se produce esto, reitero, sin Chevron estamos hablando de 600.000 barriles, se llegó a producir menos de 400.000 hace unos 4 o 5 años. Y esta es absoluta y única responsabilidad del chavismo. Entonces, bueno, con Guyana yo lo que creo es que van a amenazar, pero dificulto realmente. Esto es un escenario, o sea, si tengo que hacer escenarios más probables que otros, yo realmente dificulto que Maduro avance con eso, no solo por lo que digo, porque es una situación, o sea, también enfrentaría a empresas chinas, no creo que eso le convenga, y dos, porque yo no sé realmente si él mismo se terminaría haciendo más rápido el quiebre dentro de su coalición dominante, que son las armas quienes lo mantienen, porque sabrían que no van a estar defendiendo nuestro Esequibo, que eso es nuestro, sino la voluntad ilógica de un tirano, más o menos lo que ocurrió acá en Argentina en algún momento. Pero también hay una pregunta en su encuesta que dice de la siguiente manera, y leo textualmente: ¿cómo define usted al político Enrique Capriles Radonsky, esto lo dice la encuesta, como un político que claramente se opone al chavismo o como un traidor que está al servicio del chavismo? La misma interrogante la hacen para Manuel Rosales, el actual gobernador del estado de Zulia, pero comencemos por Capriles. ¿Por qué esta pregunta tan escabrosa, tan allí con ese piquete, como decimos los venezolanos? Mira, Laura, como hablamos los venezolanos. Los venezolanos están en un momento que no es ahora, tienen bastante tiempo existente, un momento en donde las cosas o son blancas o son negras, o estás con Dios o estás con el diablo, o estás bien económicamente porque lamentablemente perteneces a un grupo selecto que no hace las cosas como debe ser, o lamentablemente perteneces al más importante del país que se ve perjudicado por lo que sucede a nivel económico. Entonces, para los venezolanos no hay manera de definir. Quien no haga una oposición realmente eficiente o efectiva en contra del gobierno de Maduro está a favor del gobierno de Maduro. Y lo mismo sucede desde el punto de vista de la minoría que es chavista en el país. Entonces, ¿por qué plantearlo de esa manera? Porque cuando ya hemos evaluado previo a la ejecución de la encuesta los términos que están manejando los venezolanos sobre algunas posturas, las expresiones, lamentablemente para algunos actores políticos, estas posturas dubitativas para la mayoría de los venezolanos que son de oposición, valga decirlo, los califica como traidores. Había que plantearlo de la manera en que los venezolanos lo entienden. Duda que fue Hugo Chávez Frías. Y me explico. Cuando él llegó precisamente al poder político en 1999, se planteó acabar con lo que él llamó los amos del Valle. Pero no solamente los amos del Valle en el sentido del control de Caracas, el sentido del control económico del país, sino precisamente de quienes tenían el control de los medios. Y a partir de allí se le ideó este modelo de comunicación que dio a pie precisamente con la ley de responsabilidad social sobre los medios, la ley Resorte, que fue impulsada por, entre otros, William Lara, el fallecido diputado y también ministro en ese momento del MINSI, que precisamente presentaron esta ley y que fue uno de los responsables de ejecutar, por ejemplo, el cierre de Radio Caracas Televisión. Pero no solamente eso, trataron de ir más allá, y cuando digo trataron de ir más allá, es que en Venezuela prácticamente los medios nacionales desaparecieron. Actualmente solo están en circulación
4 periódicos a nivel nacional, pero el resto de la prensa a nivel regional fue cercenada, en algunos casos desaparecieron porque en primer lugar le quitaron la publicidad que recibían a través del Estado, que era el mayor anunciante en el país. Luego le quitaron y tuvieron el control sobre el papel periódico para imprimir los diarios en el país, y a partir de allí establecieron una especie de condiciones de chantaje y extorsión hacia los dueños de los medios, tanto nacionales como regionales, para que evidentemente aceptaran lo que era la línea editorial del gobierno, que era precisamente tratar de evitar cualquier queja, cualquier posibilidad de expresión de los sectores democráticos y críticos del país. Bueno, Nicolás Maduro suspendió la recepción de vuelos con migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos tras la reciente decisión de Washington de revocar la licencia de Chevron en Venezuela. Según Maduro, esta medida afectó la cooperación entre ambos países. Mientras... Esto es algo que no me lo esperaba, sinceramente, que Maduro detenga lo que son las deportaciones por parte de Estados Unidos hacia Venezuela. Habían quedado en un acuerdo, ¿no? Y Trump aprovechó eso y canceló también Chevron, aprovechando un pequeño vacío legal. Sin embargo, que Maduro deje de aceptar a sus propios ciudadanos lo cambia todo, ¿no? Ya sabemos que Trump es muy directo en esos temas, es muy tajante, por así decir, es un poco, por así decir, agresivo, y no se deja manipular. Entonces ya quisiera ver cuál irá a ser la reacción de Trump que va a tener al respecto. Tanto, el líder del régimen estaría buscando nuevos inversionistas para mitigar la salida de la petrolera estadounidense de Venezuela. Así es, Nicolás Maduro dijo que ya no aceptará más vuelos con migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos tras esa decisión de la administración Trump de poner fin a la licencia que permitía a la petrolera Chevron operar en Venezuela. Durante un acto por el Día Internacional de la Mujer, Maduro afirmó que la decisión de Estados Unidos de sancionar a la petrolera estadounidense ha dañado las comunicaciones entre ambos países, perjudicando esos vuelos para repatriar a migrantes venezolanos que, según él, están detenidos injustamente. Vamos a verlo. Ahora tenemos un problemita ahí, porque con eso que ellos hicieron han dañado las comunicaciones que habíamos abierto. Y a mí me interesaban las comunicaciones que habían abierto, porque yo me quería traer a todos los venezolanos que tienen presos y perseguidos allá injustamente, solo por ser migrantes. Maduro criticó las sanciones de Estados Unidos contra Chevron, calificándolas de un tiro en el pie, y aseguró que no tiene problemas con que la petrolera siga operando en Venezuela. Además, invitó a inversionistas extranjeros a apostar por el país. El imperialismo tomó unas decisiones y se dieron un tiro en el pie ellos mismos, porque sancionaron a una empresa estadounidense, Chevron, que tiene 100 años aquí trabajando. Recordemos que el pasado martes el ejecutivo de Trump puso fin a la licencia de Chevron en Venezuela y le dio un mes, es decir, hasta el 3 de abril, para salir del país. ¿Qué es oposición? Oposición no es fanatismo. Oposición tiene que tener en algún punto objetivos concretos. No puedes plantear a estas alturas, Enrique Capriles Radosky ha planteado una elección, la que hablábamos hace unos minutos, en donde la inmensa mayoría no quiere participar. Claro. Acá ha planteado esa elección como un objetivo estratégico. ¿Y qué más estratégico que una victoria que has probado, de la cual tienes actas, de la cual el mundo te reconoce y de la cual sabes que eres vencedor? ¿Qué más estratégico que defender eso? Entonces, y cambiarlo, por otro lado, por dudas de pequeño pelo, de medio pelo, como puede ser una gobernación, una diputación, que en realidad no van a tener el objetivo supremo que tiene que ver la mayoría, que es lo que la tiene frustrada, claro, que es un cambio de modelo, que es un cambio de gobierno. Hemos llegado a la parte final del programa Mundo al Día. Les agradecemos por quedarse hasta el final del video. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que estén actualizados sobre las noticias más relevantes de El Salvador y el mundo. Esto fue Mundo al Día.